Hola, muy buen día. Mi nombre es Catherine González Rivera del grupo 262 y en esta presentación les hablaré de mi desarrollo a lo largo del semestre por medio de una explicación de cada una de las metas que realicé, siendo este mi examen parcial. Bien, para comenzar, quiero comentarles que a lo largo de esta presentación encontraremos cada uno de los siguientes puntos explicando lo que aprendí, lo que llevé a cabo y los puntos importantes a resaltar en cada una de estas metas. Bien, como meta 1.1 llevamos a cabo unas definiciones y conceptos de liderazgo. Esta actividad en lo personal me pareció muy interesante y muy atractiva, ya que pudimos llevar a cabo esta dinámica por medio de un foro y pudimos retroalimentarnos por medio de ello. Mis compañeros pudieron saber lo que yo opinaba, lo que yo consideraba como definición de liderazgo, y al igual pude yo conocer los puntos de vista de cada uno de mis compañeros, y en este caso quise resaltar el concepto que en mi parecer me pareció más importante e interesante y que para mí es el que mejor describe lo que es liderazgo, y es el siguiente. Liderazgo es la capacidad de un individuo de influir sobre otros, motivarlos y facilitar su contribución a la eficacia y el éxito de la organización. Muy bien. Como meta 1.2 llevamos a cabo un mapa conceptual de liderazgo, del cual quiero resaltar algunos puntos que a mi parecer me fueron muy interesantes, que fue la forma en la que esta teoría puede dividirse o subdividirse, en la cual encontramos las funciones administrativas, que estas se dividen en interpersonales, informativas y decisorias. También pudimos encontrar otro apartado dentro del mapa conceptual que realicé, que eran los niveles de análisis de la teoría del liderazgo, que podían hacerse de forma individual, grupal u organizacional. También me pareció muy interesante, y el punto que a mí más me gustó al realizar este mapa conceptual es que pude percibir las actitudes y habilidades de liderazgo. Este punto en conclusión me pareció muy importante, ya que desde este momento en un futuro tenemos que implementar esas actitudes y habilidades para ser buenos líderes en cualquier cargo en el que nos encontremos posicionados. Bien, como meta 1.2 llevamos a cabo un cuadro de 3 entradas de los estilos y teorías de liderazgo, de los cuales quiero retomar 3 de los más que me parecieron muy importantes, que es el autocrático, el que toma las decisiones y supervisa muy de cerca. También teníamos el democrático, el que incluye al grupo, trabaja en equipo y no presiona o incomoda, pero sí supervisa. Y el centrado en el trabajo, que su principal objetivo es el cumplimiento de las labores, logros de los objetivos y facilidad de estos por medio de órdenes u subordinados. Es decir, que existía también otro que era el que estaba centrado en el equipo, que era como un contraste completamente, pero que yo en mi conclusión al realizar este trabajo decía que lo ideal sería un punto medio, pero bien, tiene que adaptarse a las necesidades y características de la empresa en la que se está llevando a cabo tal estilo de liderazgo. Como meta 2.2 se realizó un ensayo con el tema del uso ético de la teoría del reforzamiento. Quiero retomar que esta teoría, si bien ha servido a lo largo del tiempo para canalizar la motivación hacia acciones de plazos muy cortos, de igual forma para buscar una relación de equidad entre cada miembro de un equipo, también servía para estipular las conductas que se consideran adecuadas y cuáles se toman por erróneas. De igual manera ha servido a lo largo de este tiempo para fijar sistemas de medición, como para definir los procedimientos que son correspondientes a cada puesto, tal como sus exigencias, es decir, medir qué tan proactivos y activos estamos siendo, cuántos beneficios estamos trayendo con esta ley del reforzamiento, y poder implementar nuevas técnicas para que esto se refuerce y, es decir, mejore a lo largo del tiempo. Bien, como meta 3.1 y 3.2 se realizó un cuadro comparativo y video de las teorías
de modelos de liderazgo. Estos dos metas las puse juntos ya que se hablaba del mismo tema, uno en forma de cuadro comparativo y en otro en forma del video, donde se abarcaban puntos como los liderazgos por contingencia, que era uno que me parecía muy interesante, que es el resultado de la personalidad y el comportamiento, según esto pensaba el autor. También habían otros tipos de teorías o modelos de liderazgo que podían ser el liderazgo en camino a meta, el liderazgo normativo, por mencionar algunos. Esta actividad me pareció muy interesante, primero en hacerlo en un cuadro comparativo, ya que podíamos ver de forma fácil cuáles eran los contrastes entre cada uno de los modelos de liderazgo, pero al momento de yo exponerlo con mis palabras me daba la facilidad de interpretarlo como yo lo entendía, y me gustó muchísimo, ya que al final de este video pude decir cuál era la teoría que a mí mejor me parecía, en la que yo sentía que me sentía más identificada, y fue una actividad que me gustó bastante, una de mis favoritas. Bien, como meta 4.1 se llevó a cabo un ensayo de las diferencias entre coaching, empowerment y mentoring. Esta actividad en lo personal me gustó mucho. También me gusta mucho llevar a cabo actividades de diferencia, ya que se puede ver un contraste de a veces conceptos que erróneamente los utilizábamos como un sinónimo. Y de diferencias quiero resaltar que a veces el coaching lo llegamos a confundir con empowerment o mentoring, ya que pueden ser conceptos muy similares, pero quisiera resaltar sus diferencias, que cuando hablábamos de coaching normalmente se piensa en resultados inmediatos a corto plazo o mediano plazo y en el entorno laboral actual. También cuando hablamos de empowerment, por su parte, se representa el proceso mediante el cual los individuos aprenden a ver correspondencia entre sus metas y la satisfacción, es decir, ese momento en el que están pasando las cosas. Por otro lado está el mentoring. El mentoring sí es un poquito diferente, al menos yo lo sentí un poquito más diferenciable de los otros dos conceptos. El mentoring, en cambio, se está más centrado en el desarrollo personal del individuo para su trabajo actual o para el trabajo, es decir, el otro son procesos y el mentoring ya estás hablando de ti en cuestión, mientras llevas ese proceso. Así lo identifiqué yo y me pareció un tema muy interesante. Como meta 4.2, desarrollamos un ensayo de videos, o sea, un análisis de diferentes videos y situaciones de manejo del conflicto. Fue una de mis otras actividades favoritas, ya que nos pudimos, al menos yo, posicionar en cierta escenario en el cual a veces cuando tú estás dentro de un conflicto no es muy fácil ver una de las mejores decisiones o salidas para salir de esa situación, pero al nosotros estar viendo la actividad fuera y no ser parte del conflicto, se nos hacía muy fácil a veces tomar decisiones y decir cuál hubiera sido la mejor elección o acción para evitar o terminar con el conflicto. Y me pareció muy interesante, ya que a veces nos pone en diferentes situaciones y nos hace preguntarnos o cuestionarnos qué es lo que hubiéramos hecho. Y para mí en alguno de los videos me pareció difícil, creo que en específico el de la zanahoria, me pareció difícil determinar cuál hubiera sido la mejor elección para que ese conflicto no trascendiera. Pero me pareció algo muy interesante porque nos hace cuestionarnos de formas que a veces no lo hacemos, no nos tomamos el tiempo de razonarlo. En la meta 5.1 se llevó a cabo un ensayo y un análisis también sobre los equipos de trabajo, que a veces suelen confundirse mucho sobre un grupo de trabajo a un equipo de trabajo. Por eso me gustaría recalcar algunas diferencias. Por ejemplo, en el grupo de trabajo el liderazgo es fuerte. En el equipo de trabajo el liderazgo es compartido, es decir, en uno se individualiza, una persona tiene el liderazgo y el otro puede ser compartido. En un grupo de trabajo existe responsabilidad individual, que por otro lado en un equipo de trabajo la responsabilidad es colectiva. También en un grupo de trabajo los conflictos se resuelven por evasión, es decir, no quiero saber ya más nada. Y en un equipo de trabajo los conflictos se resuelven por medio de confrontaciones productivas, es decir, no entran en un conflicto sin razón, sino algo que podamos dialogar y lleguemos a una solución. A veces se dice que dentro de los grupos de trabajo existen equipos de trabajo, pero en los equipos de trabajo no pueden existir grupos, es decir,
puede en ciertos casos existir uno, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Lo que los diferencia es la unión entre los individuos que lo conforman. Bien, la meta 5.2 fue mi trabajo favorito, ya que llevamos a cabo un currículo. Me pareció muy interesante cuestionarme qué habilidades y qué he hecho a lo largo del tiempo que me gustaría resaltar y que las demás personas conocieran. Por eso esta fue mi actividad favorita, ya que me incluyó a mí dentro del proceso del desarrollo de la actividad. Como meta 6.1, la cultura, la dirección y la organización. Me pareció también muy interesante, no fue de mis favoritas, pero me pareció muy importante lo que significa la cultura dentro de una organización, ya que la cultura, como sabemos, es la suma de las creencias, actitudes, valores, supuestos y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de una organización. Es decir, no pueden comportarse como si fueran desconocidos, sino todo eso tiene que sumarse y volverse una cultura general para que la organización cree una imagen y sea la imagen que proyecta a los demás. Por último, el 6.2 fue un video, un discurso de un líder. En ese, pues yo decidí el tema que iba a dialogar, que iba a proyectar. Fue el emprendimiento juvenil, ya que me parece un tema muy interesante también por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Se vieron muchos emprendimientos, pero había personas que a lo mejor nosotros como fuera de ese tema podemos ver muchas personas que están logrando su emprendimiento, pero también hay otras personas que no lo han dado el paso o no lo han logrado y se han desanimado. Por eso mi discurso era para motivar a aquellas personas que a lo mejor en algún momento fracasaron o aquellas que ni siquiera lo han intentado a que lo hagan, a que se animen, a que el chiste es correr el riesgo. Y en general me gustó mucho todo lo largo del semestre. Fueron actividades que me dejaron mucho que aprender y fueron muy diversas y muy entretenidas de llevar a cabo. En general, esa es mi conclusión. Muchas gracias por su atención.